días, iglesia. Te damos la bienvenida nuevamente a esta tu casa, Alianza con Dios. Estamos muy felices de que nos acompañes hoy, el último domingo del año, y te invitamos a celebrar juntos, a adorar a Cristo y a declarar que creemos en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en lo que hará este próximo año, que de su mano será glorioso, en el nombre de Jesús. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre ti están tus alas, eres quien me da la fuerza. Ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre ti están tus alas, eres quien me da la fuerza. Has creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Creemos, Señor, que en este nuevo año, Señor, tú nos darás nuevas fuerzas, Señor, y podremos decir libremente, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú nos levantarás, Señor. Tú darás nuevas fuerzas, Señor, y nos podemos levantar como las águilas. Creemos en ti, Señor.
Creemos en lo que seguirás haciendo con nosotros. Seguiremos creyendo, Señor, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en este nuevo año, que comienza, Señor. Nuevas fuerzas a cada uno de tus hijos, nuevas direcciones, Señor, nuevas normas, nuevos parámetros, Señor, para poder reorganizar nuestra vida, para poder salir adelante, para poder no mirar más atrás en ese año que está terminando, Señor. Te damos gracias y seguimos confesando, creyendo lo que estás haciendo con nosotros, con cada persona que hoy nos acompaña, Señor. Quiero invitarte a que le podamos decir a Él: creemos en ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Yo creo. en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra al Cordero Inmolado, al único digno, santo, santo, al único agradable y perfecto. Hoy damos todo el honor, la alabanza y la adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú que te encuentras allá, Señor, sentado, rodeado de trono, de gloria, de poder, recibe más autoridad, recibe más gloria, Señor. Hoy tu iglesia, tus hijos, tu pueblo canta, recibe toda la adoración al único digno, merecedor de toda alabanza, al grande, al perfecto, al hermoso, al Padre, al sin igual, al Consolador, a nuestro Libertador. Recibe toda la adoración, Señor. Gracias te damos a ti por permitirnos ser tus hijos, Señor, por amarnos incalculablemente, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Santo. Digno de toda la adoración. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Hola niños, ¿recuerdan cómo Jacob se robó la primogenitura de su hermano Esaú? Veremos cómo también se toma la bendición que le correspondía a su hermano. Cuando Isaac se hizo viejo, ya no podía ver. Esaú, hijo mío, como eres el mayor, quiero darte mi bendición. Pero antes prepárame un guiso de cabrito como a mí me gusta, y después te daré mi bendición. Ay no, mi hijo Jacob no va a tener la bendición de mi esposo Isaac. Yo quiero a Esaú, pero mi hijo Jacob se va a quedar sin nada. Ya sé. Jacob. Sí, madre. Hijo, tu padre le dará la bendición a Esaú. Yo quiero que esa bendición sea para ti. Ve y tráeme 2 cabras. Las prepararé exactamente como le gustan a tu padre y serás tú quien reciba la bendición y no tu hermano. Pero Esaú es velludo y yo no. Y si mi padre me toca, se dará cuenta que lo estoy engañando y me maldecirá en vez de bendecirme. No te preocupes. Si es así, que esa maldición caiga sobre mí. Jacob hizo todo lo que su madre le pidió, y cuando el guiso estuvo listo, Ven, hijo, te voy a poner piel de cabra sobre tus brazos y cuerpo para que parezcas como Esaú. Así cuando tu padre te toque, pensará que eres Esaú. Padre, traje tu guiso. Fuiste muy rápido, Esaú. Sí, padre, el Señor me ayudó. Tu voz es como la de Esaú. Ven, acércate. Jacob se acercó a su padre y éste lo tocó y dijo: Te sientes como Esaú y hueles como él. Dame el guiso que has preparado para mí. Toma, padre. Qué delicia, hijo. Ven, te daré mi bendición. Hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, y que te dé mucho trigo y mucho vino. Que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos serán los que te maldigan, benditos serán los que te bendigan. Cuando Isaac terminó de bendecir a su hijo, Jacob salió de la tienda de su padre, y al poco tiempo llegó Esaú con el guiso. Toma, padre, ya casé y preparé el guiso de cabrito que tanto te gusta. Esaú, ¿por qué has vuelto? Pero si esa es la primera vez que entro. No puede ser, el que estuvo aquí era Jacob.
Esaú, tu hermano se ha robado tu bendición. No, no, no. Esaú no podía creer que su hermano Jacob lo hubiera engañado por segunda vez. La primera vez Jacob se había adueñado de su primogenitura y ahora le había robado su bendición. Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Bendíceme a mí también. Esaú lloró, pero su padre solo lo pudo bendecir con poquitas cosas. Esta es la bendición que tengo para ti. Vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Esaú se puso furioso, niños. Él estaba muy furioso. Buscaré a Jacob y lo mataré. Dios mío, tengo que decirle a Jacob que su hermano lo quiere matar. Jacob, Jacob, Esaú te quiere matar. Vete y quédate en la casa de mi hermano Labán hasta que se le pase el enojo a tu hermano. Jacob se fue huyendo de su hermano. Cuando Esaú se dio cuenta de que su hermano había huido, no pudo hacer nada. Se tranquilizó y él se quedó cuidando a sus padres. No había obtenido la bendición de su padre, pero sabía que era un honor cuidar de ellos mientras envejecían. Niños, en nuestra próxima clase veremos qué pasará con Jacob. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. De verdad que es un gusto reunirnos nuevamente a través de este medio de comunicación. Lamentamos mucho no poderlo hacer personalmente como lo hacíamos antes, de tal manera que juntos compartíamos las alabanzas, la adoración al Señor, etc. Nos hace falta ese contacto personal, pero por razones de bioseguridad hemos querido aceptar las recomendaciones del gobierno con el propósito de evitar los contagios. Y más aún ahora en este tiempo en que estamos en el pico de la pandemia, el más alto, tenemos 25,000 contagios diarios en Colombia. Esta cifra no se había registrado desde el inicio de esta penosa enfermedad, esta penosa pandemia que ha estado azotando al mundo y a Colombia especialmente. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Dios, y suplicar tu bendición, Padre Santo. Te pedimos, bendito Dios del cielo, que la gracia tuya, Señor, esté en esta enseñanza, Padre Celestial, y que tú, Señor, seas ungiendo, Señor, cada palabra con tu Santo Espíritu, Dios, y que esta palabra, Señor, quede impresa en nuestros corazones y afecte nuestra conducta, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te damos gracias por el cuidado que has tenido de nosotros, Señor. Gracias por nuestra Colombia, Padre Celestial. Te clamamos, Señor, porque tú la guardes, la protejas, Padre Celestial, de la barbarie, Señor, de los vándalos, Señor, de los delincuentes, Padre Celestial, que de una forma u otra, Señor, están trayendo tanto daño a este país, Padre Santo. Te lo clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy vamos a estudiar un tema que es bien oportuno, digámoslo, porque pues las quejas son contra el gobierno, ¿no? Esta pandemia indudablemente ha traído un descalabro económico supremamente grande, no solamente para el gobierno, sino también para cada familia de los colombianos. Y en especial las familias que dependen de sus pequeños negocios. Ese famoso autoempleo que cada uno se rebusca ha sido muy afectado porque con los cierres obligados que de alguna manera nos han mantenido encerrados, pues no se permite tener la oportunidad de buscar el sustento diario. Y aun cuando el gobierno ha sido muy diligente en procurar una atención económica a las personas de menos recursos, realmente el sentimiento generalizado es de carencia
porque indudablemente ese subsidio que da el gobierno no alcanza, no es suficiente para mantener los gastos de una familia. Y quizás con la excusa de la famosa reforma tributaria, que era una propuesta para presentar al Congreso con el fin de que el Congreso la debatiera y finalmente la discutieran y decidiera si sí o no se aprueba, se desató una serie de marchas y un paro nacional que tiene al país en jaque. Tiene al país en una situación de desconfianza, a tal nivel que ya las navieras no están recibiendo carga para despachar a Colombia, al puerto de Buenaventura. Y esto es increíble. El país está llevado a una condición en donde prácticamente es inviable. Y todo esto por causa de racionamientos y decisiones de los dirigentes políticos que lo que están procurando es derrocar el gobierno. Yo pienso que nosotros como colombianos tenemos que procurar la reconciliación y buscar el bien común que prevalece sobre los bienes y sobre las intenciones y los propósitos personales. Y hay muchos intereses políticos que quieren aprovechar esta situación simplemente para después mostrarse como salvadores, como el Mesías, que viene a solucionar los problemas que ellos mismos han generado. De tal manera que yo quiero invitarlos a que nos reconciliemos, a que demos lugar al amor. El amor es el que debe reconciliarnos y el que debe unirnos, porque el odio une con mucho más fuerza. Y si nosotros no nos unimos en amor y no procuramos llegar a soluciones en amor, definitivamente el odio va a poder acabar con nuestro país como lo está haciendo. En la palabra de Dios encontramos algunos casos de gobiernos que han sido manejados adecuadamente. En Colombia podríamos decir que este año ha sido un año de grandes pérdidas para el país, para la empresa. Miles de empresas se han cerrado, miles de microempresas se han cerrado, no son viables, ya no funcionan. Cientos de miles de empresarios están quebrados. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Quiero referirme hoy a la historia del rey Josafat, que fue un rey de Israel que encontró su país sumido también en una situación de anarquía, en una situación de pobreza, en una situación de idolatría. Si hacemos un poco el parangón con el siglo IX antes de Cristo y el Estado de Israel, vamos a darnos cuenta, o más bien del pueblo judío, vamos a darnos cuenta que el pueblo judío estaba viviendo una situación muy similar a la que está viviendo Colombia, en donde la gente no está buscando a Dios, sino que se están haciendo ritos satánicos en las principales ciudades del país y se están haciendo conjuros en contra de los gobernantes y se están haciendo obras de brujería, de hechicería y de ocultismo que están abriendo las puertas a la obra del diablo, porque dice en la palabra de Dios que Satanás solamente vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, y esto es lo importante. Así pues que quiero invitarlos a que hagamos un recorrido sobre el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, en donde nos habla del rey Josafat. La Biblia nos enseña que Josafat, hijo del rey Asa, quien fue rey de Judá durante 25 años en el siglo IX antes de Cristo, tuvo la oportunidad de hacer un buen gobierno. Y debemos tener presente que aquí la nación de Israel se había separado, se había fraccionado en dos reinos o en dos pueblos, el reino del norte y el reino del sur, también llamados Israel, el reino del norte, y Judá al del sur. Y el hijo del rey Asa, Josafat, fue uno de los reyes piadosos que tuvo el reino del sur, o sea, que tuvo Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 1 y 2, dice: reinó en su lugar, se está refiriendo al rey Asa, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel.
y puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de apoyo en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El nombre de Josafat significa Dios es juez. Y el reinado de Josafat fue una excelente oportunidad que Dios le dio a Josafat y que él aprovechó muy bien. Pues de la mano de Dios, en este periodo, él logró hacer una serie de reformas que llevaron al fortalecimiento militar, a la prosperidad, al desarrollo de la educación, al implementar un sistema de justicia. Él nombró jueces en todas las ciudades claves y un tribunal de apelaciones en Jerusalén. El reinado de Josafat fue bendecido por Dios. Y como vemos, el Señor gobernó a través de Josafat y dejó una excelente huella en la historia de Judá. Con la ayuda de Dios debemos procurar dejar siempre la mejor huella en todo lo que nosotros hagamos. Cada vez que tenemos una responsabilidad, tenemos que ir de la mano de Dios y créanme que el efecto va a trascender mucho más del propósito que nosotros tuviéramos, porque Dios tiene grandes planes para nuestra vida y en la medida en que nos alineamos con Dios, el Señor se glorifica y nos guía por mejores caminos. La administración bien de lo que, o mejor la buena administración de lo que Dios nos encomienda, se convierte en una semilla que posteriormente será una excelente siembra y una grandiosa cosecha. En segundo lugar, tenemos que tomar buenas decisiones hoy, porque esto es lo que precede a la bendición de mañana. Pero cuando nosotros tomamos buenas decisiones, posiblemente va a venir la bendición y todavía es tiempo de tomar buenas decisiones. Y por lo tanto, para tomar buenas decisiones debemos decidir vivir dependiendo de Dios, buscar de la dirección de Dios y que el Señor nos muestre el camino en que debemos seguir. Sigamos leyendo el capítulo 17 de Crónicas y el versículo 3 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Baales es una antigua divinidad de varios pueblos que estaban situados en Asia Menor, y su área de influencia eran los babilónicos, los caldeos, los cartagineses, los fenicios, los filisteos y los sidonios. Y como hemos visto, el versículo 3 destaca que anduvo Josafat como en los primeros días, en los primeros caminos de David, su padre. Podemos recordar que en los primeros caminos de David fueron caminos de una gran dependencia de Dios, porque el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. Él siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para desarrollar cada uno de sus proyectos. Y por eso contaba con la protección y con la dirección de Dios. Y así mismo nosotros tenemos que hacer, siempre depender de Dios, no como cuando estamos en una situación muy cómoda y que no tenemos problemas, que nos olvidamos de Dios y solamente estamos buscando a ese Dios bombero que nos debe ayudar a apagar los incendios. No, tenemos que tener siempre en cuenta nuestra relación con Dios y tenemos que tener a Dios presente en cada una de nuestras decisiones. Y por lo tanto tenemos que buscar a Dios cada día y ese debe ser nuestro estilo de vida. En segunda de Crónicas 4a dice, sino que buscó a Dios, el Dios de su Padre. Y la palabra buscó a Dios, el Dios de su Padre, nos hace recordar la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros hijos, no solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. El término buscó se traduce de la palabra hebrea darash, que también significa frecuentar, seguir, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. Y en la Escritura, el uso frecuente del término es la expresión consultar a Dios. Y esto indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina. Y en estos momentos la expresión se usaba con relación al Urim y al Tumim, ¿no? Que saben ustedes que era una práctica que hacía el sumo sacerdote con unas piedras sagradas
que de alguna manera le daban la orientación que él tenía por medio del poder de Dios. Hoy día nosotros contamos con algo mejor que el Urim y el Tumim, y es el testimonio del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu. El Señor nos muestra qué es lo que debemos hacer y los caminos en que debemos andar. Y por lo tanto tenemos que decidir cambiar nuestro entorno obedeciendo a Dios. Y si seguimos leyendo, Segunda de Crónicas 17 dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Entonces podemos recordar aquí que un día también Adán, frente al árbol del bien y del mal, tomó una decisión. Y nosotros seguimos enfrentando este árbol cada día y debemos tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y por lo tanto somos más que vencedores si es que nos unimos a Él. Y por eso nos dice la Escritura que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por lo tanto, tenemos que decidir cambiar los tiempos que estamos viviendo, derribando esos ídolos que de alguna manera tienen obnubilado al pueblo, que tienen enceguecida a la gente. Y tenemos que derrocar esos ídolos, todas esas obras de brujería, de hechicería, de ocultismo que están trayendo tanta maldición a nuestro país. Segunda de Crónicas 17:6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La expresión se animó su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión en lo profundo de nuestro corazón y una determinación de acabar con todo ese tipo de prácticas idólatras que solamente traen destrucción y que ofenden a Dios. Es el peor pecado, la idolatría. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros practicamos la idolatría estamos practicando una abominación hacia Dios. De tal manera que para Dios es una gran ofensa la práctica de la idolatría, de la brujería, de la hechicería. Pero Josafat dice que se animó su corazón a seguir los caminos de Jehová. Qué bueno que el presidente Duque se animara su corazón y siguiera los caminos del Señor. Y que tuviera un encuentro personal con Dios y que Dios pudiera revelarle las decisiones que debe tomar en este tiempo. Oremos porque eso suceda. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de estar rodeando a nuestro presidente, porque todos estos actos de brujería, de hechicería y de ocultismo lo que procuran es precisamente anularle su capacidad de gestión. Y lo que procuran es traer la destrucción de nuestro país. Pero en cambio, si se anima su corazón en los caminos de Jehová, esto es una decisión profunda de destacarse en el conocimiento de la palabra de Dios y en ponerla en práctica. Y la consecuencia en este caso de Josafat fue que tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y con todo ello se animó a seguir los caminos del Señor y no los abandonó por la abundancia que llegaba, más bien se fortalecía en la presencia del Señor. La Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la idolatría que había en los lugares altos y se refiere a lugares destinados al culto de falsos dioses en Canaán, a imágenes de acera, a culto de dioses falsos de Canaán. Eran distinguidos por su promiscuidad sexual y todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría, pues la finalidad del diablo es apartar al hombre de la verdadera adoración a Dios. Y hoy vemos que la tendencia mundial, auspiciada incluso por la ONU, es seguir el culto a Acera y a practicar ese culto a la inmoralidad sexual que nos ha llevado a legislar incluso para destruir la familia, para promover el aborto, para legalizar el matrimonio homosexual, lo cual está llevándonos en contra de la dirección y de la voluntad de Dios. Tenemos que reflexionar sobre esto y tenemos que reaccionar, porque estamos
realmente sirviendo de instrumentos útiles a Satanás en vez de convertirnos en siervos de Dios. Y por lo tanto es fundamental enseñar la ley de Dios. Si seguimos leyendo, segunda de Crónicas 17, vemos en el versículo 7 que dice: y al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos envió a los levitas, Semanías, Natanías, Zebadías, Asel, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tododanías. Y con ellos a los sacerdotes Eleazama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo la palabra de Dios. Y como nos dice la Biblia, Josafat reinó 25 años. Y en el tercer año de su reinado, procura la enseñanza del libro de la ley de Jehová. Procura la enseñanza de la Biblia a todo Judá. Qué bueno que pasara lo mismo en Colombia. Qué bueno que saliéramos de esa ignorancia espiritual que nos hace apoyar estos movimientos que viven dependiendo de la brujería, de la hechicería y del ocultismo. Y que más bien nos volviéramos a Dios y buscáramos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendría por añadidura. La palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, ilumina nuestras decisiones y nos da capacidad de permanecer. Pues Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Dice también: séquese toda hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Por lo tanto, la respuesta de Dios depende de nuestra actitud. Y el futuro de nuestro país y de nuestras decisiones depende de nuestra relación con Dios. Dios es soberano, pero Él no puede ser burlado. No puede ser que estemos practicando la brujería, la hechicería y el ocultismo y que estemos pidiéndole al Señor que haga algo bueno por nosotros. No podemos tolerar esos actos de brujería que se están haciendo cada día en Colombia. Y tenemos que quebrantarlos, así sea en oración, pero tenemos que anular todo efecto de estas obras satánicas que vienen destruyendo nuestro país. Dios respaldó con su presencia al rey Josafat. En segunda de Crónicas 17:3 dice que, en la Biblia, que podemos ver que los hombres y las mujeres que se destacaron siendo instrumentos que glorificaron a Dios tuvieron el mismo secreto. Dios estaba con ellos. Quizás Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni tan sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él y su presencia es lo que hace la diferencia. Dios confirmó el reino de Josafat. Segunda de Crónicas 17:5 dice: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio presentes a Josafat y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El término confirmó se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció. Y fue Dios quien lo hizo. Qué bueno es cuando hacemos algo en la voluntad de Dios y Él confirma con su respaldo. Así su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver el respaldo de Dios en nuestra vida. Dios derramó abundancia sobre la casa de Josafat. Esto lo podemos leer en 2 de Crónicas 17, del 11 al 13. Pero también nosotros sabemos que hay un texto en la Biblia que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La gente busca, anda viviendo, corriendo, angustiándose, invirtiendo, buscando la añadidura, pero no buscan el reino de Dios y su justicia. Y como consecuencia todo vendría por añadidura. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, créanme que viene la prosperidad, viene la paz, viene la felicidad. Y de esta manera fue Judá próspero, ensanchó su territorio. La justicia fue la característica del reino de Josafat.
Y su reino fue numeroso en bendiciones. Su ejército fue uno de los más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Eran cerca de 1 millón de personas las que participaban en el ejército de Josafat. El respaldo de Dios fue maravilloso en su gobierno. Este gobierno de Josafat fue para la gloria de Dios. Y el rey Josafat siempre buscó el rostro de Dios y hacer su voluntad. Vivir su palabra. No tomar decisiones en su carne. Y por lo tanto en nuestras manos está el cambiar el curso de nuestra vida siguiendo la voluntad de Dios. Y entonces nuestra casa será bendecida, nuestra familia será protegida. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Quizás Dios nos está llamando ahora a hacer reformas en nuestra vida, en nuestro país. Pues cosas nuevas y grandes vienen de Dios para nosotros y para aquellos que nos rodean si buscamos el rostro de Dios y hacemos su voluntad. En la época de Asa, el pueblo de Judá era completamente ignorante de las cuestiones bíblicas. Algo parecido a lo que sucede en Colombia, que nos llamamos cristianos o católicos, pero no conocemos la palabra de Dios. El 95% de la gente no conoce la palabra de Dios. Solamente el 5% de las personas en Colombia tienen algún estudio sobre la Biblia o han leído la Biblia alguna vez. Y esto es impresionante, es tristísimo. Y de ese 5%, solamente el 10%, o sea, el 0.5% de la población de Colombia ha leído por lo menos la Biblia una vez completa. Y esto realmente es preocupante. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios para actuar de acuerdo con ella y entonces la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Los grandes intelectuales de la política se han leído una gran cantidad de libros de hombres que tienen sabiduría humana, que la sabiduría de lo humana, según la Biblia, es natural y diabólica, pero no, su orgullo no les da para leer la Biblia, porque piensan que es cuestión de fanáticos religiosos, pero cuando lo hagan, van a ver que es una palabra poderosa que transforma sus vidas. Lamentablemente en nuestro país, la gente, a pesar de que tienen la Biblia, no la leen. Se conforman con tenerla abierta en la sala de la casa o en el comedor o en un buffet o en un pedestal. Una Biblia muy hermosa con lomos dorados, abierta en el Salmo 91 y está toda empolvada. Y si uno cambia de hoja se nota que cambia el color de la página porque ya ha sido dañado el color de la hoja por los rayos del sol. La Biblia es para leerla y para ponerla en práctica. Y cuando lo hacemos vamos a tener la bendición de Dios en nuestra vida. El pueblo de Judá nunca se había tomado el tiempo para escuchar o discutir la palabra de Dios en los tiempos de Asa y comprender cómo vivir dirigidos por Dios. Y es lo mismo que está pasando en Colombia en este tiempo. Participamos en rituales religiosos, pero ni siquiera procesamos la información que recibimos y no la ponemos en práctica. Josafat, cuando asumió el reinado, se dio cuenta de que conocer la palabra de Dios era el primer paso para hacer que el pueblo comenzara a vivir como debería ser. Y así que inició una educación religiosa a todo lo largo de la nación y dispuso de todos los recursos para que la gente conociera a profundidad la palabra de Dios. Y revirtió la decadencia religiosa que ocurrió al final del reinado de Asa, al colocar a Dios en primer lugar en la mente del pueblo y a infundirle un sentimiento de compromiso y a infundirle una misión, o impartirle más bien una misión de poner en práctica la palabra de Dios. Y debido a esta acción, la nación comenzó a seguir a Dios. Lamentablemente, en nuestro país,
Los maestros de las escuelas ni siquiera han leído la Biblia una vez. La iglesia y las escuelas de hoy necesitan sólidos programas de educación cristiana para llevar una vida de acuerdo con los propósitos de Dios. Y es esencial que tengamos una buena enseñanza bíblica a través de las escuelas dominicales, a través de la iglesia, de estudios bíblicos. Ahorita que tenemos los medios de comunicación, tenemos que aprovechar estas oportunidades y poder divulgar y enseñar la palabra de Dios a través de devocionales diarios, personales o familiares. Pero sería totalmente exitoso que nuestros jóvenes y nuestros hijos conocieran de la palabra de Dios y que pudieran ser persuadidos a obedecerla y que pudieran disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Los niños aprenden más de la conducta de sus padres que de lo que les enseñan en los colegios. Y en las vidas de los personajes de la Biblia encontramos que son muy pocos aquellos que realmente dieron buen ejemplo a sus hijos. Porque también con el buen ejemplo también dan mal ejemplo. Y a veces el mal ejemplo se capta y se reproduce más en los hijos que el buen ejemplo. En los personajes de la Biblia encontramos que son muy poderosos y duraderos los efectos de los ejemplos de los padres, tanto para bien como para mal. Y durante la mayor parte de su vida, parece que Josafat había sido un hijo que aprendió de los errores de su padre, Asa. Su padre siguió sus acciones positivas, pero en varias ocasiones sus decisiones revelan algunos aspectos negativos del ejemplo de su padre. Y cuando los retos eran obvios, como la necesidad de educación religiosa para el pueblo o la amenaza de guerra contra algún ejército, Josafat se volvía a Dios para pedir su guía y tomar las decisiones correctas. Su dependencia en Dios fue firme cuando las posibilidades estaban en su contra. Era la dependencia diaria en Dios para los planes y las acciones en las que Josafat era débil. Pero él permitió que su hijo se casara con Atalía, la hija de los malvados Acab y Jezabel de Israel, quien hizo todo lo posible para ser tan malvada como sus padres. Josafat casi pierde la vida cuando, sin preguntarle a Dios, hizo una alianza con Acab. Más tarde se vio envuelto en un proyecto de construcción de naves con Ocosías, el hijo de Acab, una aventura que Dios no aprobaría y que Dios hizo zozobrar. La fidelidad de Dios, cuando los asuntos están tan claros y el enemigo es devastador, es una razón más que suficiente para buscar su guía cuando los asuntos son inciertos y el enemigo no está a la vista. Aquí la gente está pensando que el enemigo es el gobierno. No, el enemigo es Satanás. Y si no, vean ustedes cómo a través de todos estos rituales satánicos se está promoviendo la violencia y la destrucción. Más claro no canta un gallo, decía mi papá. Así pues que no seamos cortos de vista y entendamos que este problema es un problema espiritual. Esta guerra es una guerra espiritual y nosotros, como soldados de Cristo, tenemos que ponernos la armadura de Dios y librar esta guerra. Porque el Señor nos ha ofrecido y nos ha prometido la victoria. Dice en la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores, pero tenemos que unirnos toda la iglesia en oración para quebrantar toda obra de Satanás contra nuestro país y contra nuestros gobernantes. Josafat lo sabía. Y él sabía, por ejemplo, que él no debería haberse asociado con aquella persona, con el hijo de Acab. Pero lo hizo. Y a veces nosotros repetimos el error de Josafat cuando relegamos a Dios a un segundo plano en nuestras decisiones fáciles, supuestamente, de la vida. Todas nuestras decisiones tienen que estar guiadas por Dios. Esas decisiones sencillas de comerse o no una fruta pueden traer una consecuencia grave en nuestra vida y en nuestras generaciones. Quizás a Eva le pareció que simplemente Dios no quería darle todos los privilegios todavía, pero ella quiso ser astuta y comer del árbol prohibido. Y la consecuencia fue la caída de la humanidad entera.
Entonces, cuando las cosas se salen de nuestras manos, queremos que después Él nos saque del desastre en que nos hemos metido. Dios quiere que le entreguemos no solamente nuestras más grandes decisiones, sino también nuestra vida diaria, lo que con frecuencia nos engaña a creer que podemos controlar. Pensemos quizás no haya nada más importante a lo que tengamos que enfrentarnos hoy. Pensemos que todas las decisiones son supremamente importantes. Y a veces pensamos que esa decisión no es tan importante y yo la puedo tomar sin consultar a Dios. Pero esas pequeñas decisiones, como comer del fruto prohibido, son grandes decisiones. Esa decisión de comer de la fruta que le da a su mujer es una decisión que trae consecuencias. ¿Se ha detenido usted lo suficiente para orar y buscar la dirección de Dios cada día? ¿Entregar su día a Dios cada día? ¿Está buscando el Señor para tomar esas pequeñas decisiones diarias de saber si va a un lugar o no? Esa guía del Espíritu Santo es supremamente importante, porque muchas veces tomamos la decisión de ir a ciertos lugares o de hacer ciertos negocios o de meternos en determinado tipo de gestión o de empresa o de movimiento político o religioso aún. Y la bendición de Dios no está ahí. El solo ir a un sitio determinado, tenemos que consultárselo a Dios. Quizás en ese sitio vamos a encontrar la desgracia, el COVID o alguna situación infortunada. De tal manera que es muy importante contar con la dirección de Dios aún para esas pequeñas decisiones. Lo que hagamos hoy es determinante para nuestro futuro. Y como cristianos no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo. En la palabra de Dios dice, por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra de Dios. Y aquí podemos evaluar cuáles son los frutos de lo que está sucediendo en Colombia. ¿De quién son esos frutos? Satanás no vino sino a robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que hemos visto en este último mes en Colombia? Muerte, robo y destrucción. Por lo tanto, esto es obra de Satanás y sus seguidores, sus esclavos. Y como creyentes, Dios nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Y toda esta crisis ha sido promovida por las fuerzas del mal y es evidente por la destrucción, por los robos, por las muertes que ha habido. Pero no podemos permanecer indiferentes. Debemos ejercer nuestra autoridad como creyentes para destruir toda obra de Satanás en nuestro país. Debemos combatir en oración y ayuno como iglesia, como un solo cuerpo, toda esta artimaña del enemigo que quiere llevarnos a perder lo más preciado que tenemos y que Dios nos dio, que es nuestra libertad y nuestra conciencia. Dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice también que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, yo los invito a que neutralicemos todo acto de brujería, de hechicería y de ocultismo contra el presidente Duque y contra nuestra nación y contra el gabinete del gobierno. Que neutralicemos todo acto vandálico que está haciendo la obra del diablo, que está robando, matando y destruyendo, que está a través de esos bloqueos trayendo hambre y trayendo destrucción del empleo en Colombia. Primera de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quiénes son los que invocan el nombre del Señor? Nosotros, los cristianos. Y nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón por todos los pecados de nuestro país. Tenemos que pedirle perdón a Dios por el pecado de corrupción, que se ha vuelto una cultura generalizada.
Tenemos que pedirle perdón a Dios por el pecado del narcotráfico. Tenemos que pedirle perdón a Dios por el pecado del libertinaje sexual y de la promiscuidad sexual, por el pecado de la pornografía. Tenemos que pedirle perdón por el pecado de la idolatría. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque no respetamos a los padres. Y eso trae maldición y trae muerte prematura. Y vemos que los jóvenes se están muriendo. No es que los está matando la policía, no, es Satanás el que los está matando. ¿Por qué? Porque ellos no están honrando a Dios. Y esto está escrito, dice en la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. De tal manera que si deshonramos a nuestros padres, puede venir una muerte prematura, como la que lastimosamente han tenido que sufrir algunos jóvenes durante estas protestas. Tenemos que honrar a Dios, respetar la familia. Tenemos que honrar a nuestra esposa, serle fiel. Y tenemos que erradicar de nosotros por completo la mentira que se ha vuelto el caballito de batalla para generar odio y violencia en nuestro país, a través de las noticias falsas, de las fake news, como le llaman. La mentira es la esencia del diablo mismo. Dice la palabra de Dios que Satanás es mentiroso desde el principio y que su esencia es la mentira, que cuando habla mentiras, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Tenemos que derrocar y destruir la mentira, el imperio de la mentira, que a través de las redes sociales se ha vuelto una herramienta para enardecer el odio entre las personas y tergiversar la verdad. Lastimosamente, los políticos se han vuelto expertos en tergiversar la verdad y en repetir una mentira miles de veces hasta que finalmente la gente se la cree, porque de tanto decirlo, la gente ignorante simplemente escucha lo que dicen las redes sociales y se lo cree, porque no se preocupan por estudiar un poco la historia. Y esto fue una muy buena estrategia de algunos movimientos políticos que decidieron persuadir al gobierno para que dejaran de enseñar historia en los colegios, porque iban a estar enseñando la barbarie que han cometido los diversos movimientos políticos que han traído tanta destrucción y tanto daño a nuestro país. Amparados en los derechos de la revolución y amparados en el derecho a la protesta, han hecho un genocidio impresionante. Pero esto es típico de estos gobiernos totalitarios que han logrado imponerse por la fuerza, quitando los derechos y las libertades de las personas. Y por lo tanto, hermanos, quiero invitarlos a que oremos todos los días, que todos los días en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, quebrantemos todo acto de violencia, todo acto de brujería, de hechicería, de ocultismo, todo espíritu inmundo de robo, de destrucción y de muerte. Tenemos que atarlo y echarlo fuera de nuestro país. Y que el Señor se glorifique en esto. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre celestial. Y hoy como un solo cuerpo, Señor, nos unimos, Señor, para pedirte perdón, Señor, por el pecado de Colombia, Señor. Te pedimos perdón, Padre celestial, por el pecado de la corrupción, Padre celestial. Te pedimos perdón, Padre celestial, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdónanos, Padre celestial, por el pecado del robo, Señor, por el pecado del hurto, Padre santo. Perdónanos, Señor, por destruir la familia, Padre celestial. Perdónanos, Señor, por legislar, Señor, en contra de tu palabra, Padre celestial. Perdónanos, Señor, por el pecado del narcotráfico, Dios. Perdónanos, Padre celestial, porque no hemos honrado, Señor, la familia como tú la estableciste, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por el pecado del aborto, Señor, que ha traído un genocidio tremendo en Colombia y en todos los países del mundo, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por la codicia, Dios.
Perdónanos, Señor, porque a través de la codicia, Señor, hemos generado violencia, Padre Celestial, y hemos traído destrucción a nuestro país, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, por el pecado del orgullo, de la arrogancia, Señor. Perdónanos, Señor, por ignorar tu palabra, Padre Celestial, y por desecharla, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú perdones el pecado de Colombia, Padre Celestial, el pecado de la promiscuidad sexual, Dios. Perdónanos, Padre Celestial, por este pecado, Padre Santo. Perdónanos por el pecado de la idolatría, Dios, que es abominación a Dios, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos permitido, Señor, las prácticas de rituales satánicos, de actos de brujería, de hechicería, de ocultismo, Señor, en nuestras principales plazas, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque hemos sido indiferentes, Señor, ante estas cosas, Padre Santo. Pero hoy, Padre Celestial, tomamos autoridad y en el nombre de Jesús de Nazaret quebrantamos toda obra de Satanás y sus ángeles, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y declaramos inoperante todo acto de brujería, de hechicería y de ocultismo contra Colombia, Señor, contra nuestra presidente, contra nuestro gabinete de gobierno, Padre Celestial, contra nuestros alcaldes y gobernadores, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos nula toda obra de brujería, de hechicería y de ocultismo en Colombia, Señor, que tiene como propósito, Señor, traer destrucción, muerte y robo a nuestro país y que quiere desestabilizar las instituciones, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos que Colombia es un país libre, Padre Celestial, y que tú, Señor, mandarás a tus ángeles, Padre Celestial, para que despejen las vías, Señor. Mandarás a tus ángeles, Padre Celestial, para neutralizar, Padre Santo, toda fuerza de Satanás y de sus enemigos y sus secuaces, Padre Santo. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos que Colombia es un país de paz, Padre Celestial, es un país de prosperidad, es un país de bendición, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, Dios, que seas tu Dios confundiendo, Señor, a estos siervos de Satanás que están trayendo únicamente destrucción a nuestro país, que están promoviendo el robo, la violencia, Señor. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú obres con poder y gloria, Padre Celestial, y que hordas de ejércitos celestiales, Señor, sean librando a Colombia, Señor, de esta opresión demoníaca, Padre Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el pueblo creyente de Colombia, Padre Santo. Yo te pido, Dios, que tú lo empoderes, Padre Santo, para que puedan seguir, Padre Celestial, librando esta batalla, Señor, que ya es nuestra, Padre Santo, que ya la hemos ganado, Padre Celestial, porque con Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a que estemos en oración permanente, todos los días, oraciones de guerra espiritual. No podemos bajar la guardia, necesitamos seguir actuando con poder y la gloria de Dios va a ser manifiesta en nuestro país. No se olviden que cada día nos reunimos a las 8 de la noche en nuestro devocional diario. Pueden ingresar vía Zoom con el número de identificación que aparece a continuación en la pantalla. Muchísimas gracias, familia. Dios los bendiga. Sigamos en oración, en ayuno, y el Señor nos dará la victoria. Dios les guarde. Y Dios salve a Colombia. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y a
amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta,